Bien, estudiaremos ahora en la circulación del campo magnético el teorema de Ampère. Se dice que un campo es conservativo si la circulación del vector campo entre dos puntos A y B no depende del camino elegido, sino solamente o únicamente de los puntos inicial y final, A y B. O bien, si la circulación a lo largo de cualquier camino cerrado es siempre cero, como ya vimos en el caso del campo gravitatorio y del campo electrostático, que eran campos conservativos. Bien, para el caso del campo eléctrico vimos que se trataba de un campo conservativo, ya que la integral a lo largo de la trayectoria cerrada de la circulación de E por diferencial L valía 0. Sin embargo, veremos que en cambio el campo magnético no es conservativo, pues la circulación de dicho campo a lo largo de una línea cerrada no es cero, como ocurre en los campos gravitatorios y eléctricos, sino que depende de la intensidad de la corriente eléctrica y del medio. Podemos comprobar, vamos a demostrarlo con un caso particular, nada más, como caso particular, que la circulación del vector del campo magnético creado por un conductor rectilíneo a lo largo de una trayectoria circular que rodea al conductor es distinta de cero. Es decir, supongamos una intensidad que circula por una trayectoria rectilínea, un conductor rectilíneo, y sabemos que esta intensidad de corriente genera un campo magnético a una cierta distancia R. Vamos a considerar el campo magnético B, que sabemos que tiene la regla de la mano derecha, la regla del sacacorcho, la regla de la mano derecha, y este diferencial L, que es el desplazamiento infinitesimal. Bien, vamos a estudiar, por tanto, la circulación de este vector B a lo largo de toda esta trayectoria cerrada. Si fuese un campo conservativo, esta circulación debería valer 0, pero vamos a ver lo que vale. Vamos a hacerlo. Bien, observamos que en todos los puntos de la trayectoria el campo B y diferencial L son paralelos, es decir, que tanto B como diferencial L en todos los puntos de la trayectoria son paralelos. Bien, en todos los puntos son paralelos y por tanto cuando yo calcule la integral de B por diferencial de L será módulo de B por diferencial L, módulo de B por módulo de diferencial L por coseno del ángulo que forman, pero como resulta que son paralelos, pues el coseno de 180, perdón, el coseno de 0 va a ser 1, es decir, que la expresión me va a quedar la integral de B por diferencial L es igual a la circulación de mu por I 2πr diferencial L. Es decir, módulo de 1, módulo otro, coseno de 0, que vale 1. Bien, si sustituimos el valor del campo B, que ya lo sabemos de casos anteriores, sabemos que vale mu por I partido 2πr por diferencial L. Tanto la mu como I, que se supone constante, como 2pi y R, porque a lo largo de esta trayectoria R va a ser siempre el mismo, va a ser constante, puede salir fuera, y toda esta expresión sale fuera, y esto me queda que la integral, todo esto sale fuera, la integral diferencial L. Pero la integral diferencial L, ¿qué es? ¿La longitud de quién? De una circunferencia. Este es diferencial L y esta es la integral de la diferencial L a lo largo de una trayectoria cerrada. Es decir, la L, el perímetro. ¿Y el perímetro cuánto es? 2πr. Entonces me quedaría mu i 2πr por el resultado de hacer esta cuenta, y el resultado de hacer esta cuenta es justamente 2πr. Bien, si nos fijamos, ahora este 2πr y este 2πr, ¿qué les pasa? Se van. Entonces, nos fijamos en la situación inicial y final, y me queda que la circulación de B por diferencial L es igual a ¿quién? A mu por I. Mu por I. Entonces, ¿es igual a 0? ¿Es igual a 0? Evidentemente no. Entonces, si no es igual a 0, ¿qué significa? Que el campo B, el campo magnético B, no es conservativo. Bien, esto lo hemos calculado para un caso concreto, un resultado particular. Sin embargo,
me basta con tener un caso concreto para ya saber que el campo B no va a ser conservativo. Es decir, que este resultado particular es válido en general para cualquier campo magnético. Experimentalmente se demuestra que para cualquier corriente eléctrica constante, esta es la condición, que la corriente eléctrica sea constante, y para cualquier trayectoria cerrada que se elija para la integración, no necesariamente tiene que ser la circunferencia, puede ser otra, es decir, para cualquier corriente eléctrica, siempre y cuando sea constante, y para cualquier trayectoria cerrada, no hace falta que sea una circunferencia, como hemos dicho, se cumple. Y constituye un teorema fundamental para el campo magnético. Este teorema fundamental se denomina teorema de Ampère, es decir, la integral, la circulación de B por diferencial L a lo largo de una trayectoria cerrada, es igual a mu por el sumatorio de las corrientes eléctricas contenidas. Mu por el sumatorio de las corrientes eléctricas contenidas. Bien. Entonces, este es el teorema de Ampère. La integral de B por diferencial es igual a mu por el sumatorio de la corriente eléctrica. Si solo tengo una corriente eléctrica, pues aquí solo aparecerá una, pero si tengo varias, pues tengo que considerar varias, y tengo que tener en cuenta que también tendrán su signo, es decir, las corrientes en un sentido serán positivas y en otro sentido serán positivas. Es decir, que yo cuando coloque aquí el sumatorio de las intensidades, tendré que tener en cuenta los sentidos de esas corrientes eléctricas. Muy bien, pues este es el teorema de Ampère. Repetimos, la circulación del vector campo magnético de la B, inducción magnética, a lo largo de una trayectoria cerrada, es igual a mu por sumatorio de las intensidades. Y, por tanto, estamos viendo que no es igual a cero. Luego, el campo magnético no va a ser un campo conservativo. No va a ser un campo conservativo. Bien, repetimos entonces, la circulación del vector inducción magnética a lo largo de una línea cerrada es igual a la permeabilidad del medio por la suma algebraica de las intensidades de corriente que quedan encerradas por dicha línea cerrada. Cuando digo suma algebraica, significa que hay que tener en cuenta el signo. Las intensidades pueden ser positivas o negativas. Vamos a plantear este ejercicio aplicando el teorema de Ampère, calcular el campo magnético creado en el interior de un solenoide de n espiras y de longitud L. Es decir, aquí tenemos longitud L y tenemos n espiras, por el que circula una corriente I. Bien, hay que decir, dar una nota adicional, es que con objeto de aumentar el valor del campo, se coloca en el interior del solenoide una sustancia de elevada permeabilidad. Es decir, aquí se mete, por ejemplo, hierro o cualquier otra sustancia ferromagnética para que la mu sea grande, para que el campo magnético B sea grande. Es decir, no se deja el vacío, sino que se mete una sustancia con una mu elevada, como es el caso del hierro. Bien, este ejercicio lo dejamos como ejercicio de aplicación práctica de lo visto hasta ahora, y vamos a ver algunas propiedades del campo magnético en comparación con el campo electrostático. Bien, el campo magnético estacionario lo vamos a situar aquí en esta columna de la izquierda y el campo electrostático aquí a la derecha. Vamos a ver, es un campo vectorial. Este campo electrostático también es un campo vectorial. Estos son similares. Consiste en una perturbación del espacio que actúa sobre carga eléctrica en movimiento. Esto es muy importante, en movimiento. Bueno, el eléctrico o electrostático, consiste en una perturbación de espacio que actúa sobre carga eléctrica tanto en reposo como en movimiento. Aquí hay una diferencia, es decir, que para el magnético hace falta que las cargas estén en movimiento y el electrostático pues actúa tanto si están en movimiento como si están en reposo. Este depende del medio, dicho de otra manera, cada medio tiene una mu distinta, y depende, el campo electrostático también depende del medio. Dicho de otra forma, cada medio tiene una
epsilon distinta, una permitividad distinta, ¿vale? Bien, las líneas de campo son cerradas, las líneas de campo son abiertas. Aquí hay una diferencia, estas líneas de campo son cerradas y estas líneas de campo son abiertas. Salen del polo norte y entran en el polo sur, y aquí salen de las positivas. Y además las líneas de campo también son normales a las superficies equipotenciales. Aquí en el magnético no se puede hablar de superficie equipotencial porque no son conservativos. Si no son conservativos, no derivan del potencial escalar. Si no derivan del potencial escalar, no se puede definir una función potencial, luego sería un absurdo. Es decir, aquí en el electrostático podemos hablar de potencial escalar, aquí en el magnético no, porque el campo no es conservativo. Esta es nuestra condición. ¿No es conservativo? Sí es conservativo. No es conservativo, sí es conservativo. Aquí podremos hablar de potencial escalar, aquí no. No podemos definir en cada punto una función potencial, evidentemente. Aquí sí podemos definir una función potencial, o potencial escalar, o como se quiera llamar. Otra propiedad, las fuerzas magnéticas pueden ser atractivas o repulsivas. Las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas. En esto también son similares. Pueden ser atractivas o repulsivas en ambos casos. Los polos magnéticos siempre se presentan por pareja y las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas y pueden aislarse. Es decir, no podemos encontrar monopolos magnéticos, aunque sí podemos encontrar cargas positivas por una parte y cargas negativas. Es decir, aquí sí hay un monopolo. Una carga positiva sería un monopolo y una carga negativa sería también un monopolo. Bien, vamos a dejar durante un breve periodo de tiempo, para repasar. A la izquierda, como hemos dicho, tenemos las propiedades del campo magnético y a la derecha tenemos las propiedades del campo electrostático. Hay similitudes y diferencias. Similitudes, ambos son vectoriales, son campos vectoriales. Consisten en perturbaciones, dependen del medio. Las fuerzas magnéticas pueden ser atractivas o repulsivas. Aquí también. Las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas. Y a la diferencia, estas actúan solo cuando las cargas están en movimiento, mientras que estas actúan, es decir, el electrostático actúa en respuesta en movimiento. El campo magnético no es conservativo, el electrostático sí. Las líneas de campo son cerradas, aquí las líneas de campo son abiertas. No podemos hablar de una función potencial, sí podemos hablar de una función potencial. Y aquí no existen monopolos magnéticos y aquí sí existen monopolos magnéticos. Bien, vamos a estudiar ahora la fuerza entre corrientes. Vamos a estudiar ahora la fuerza entre corrientes. Bueno, vamos a estudiar la fuerza magnética que actúa sobre una corriente rectilínea, ¿vale? Y para ello vamos a hacer uso de un modelo. Vamos a suponer un cilindro, una sección de esa línea, una sección de esa línea, ¿verdad? Con una superficie S. Cuando yo corto transversalmente ese conductor, tiene una superficie S, y hay evidentemente un flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser la intensidad? La intensidad va a ser la carga que atraviesa esta sección partido por la unidad de tiempo, lo cual es normal, como nosotros ya hemos visto. Es decir, ¿qué es la intensidad? La intensidad es la carga que atraviesa esta superficie partido por la unidad de tiempo. ¿Quién va a ser la carga total? Pues va a ser n, el número total de partículas, por la carga de cada una de las partículas. Esta n mayúscula hace referencia al número total de partículas que la atraviesan, por la carga que tenga cada una de las partículas. Y ahora conviene fijarse en este modelo, como hemos dicho. Este modelo tiene una longitud L, y esa longitud L, ¿quién va a ser? Pues va a ser la velocidad que lleven los electrones por el incremento de tiempo. ¿Vale? Velocidad por incremento de tiempo. Si yo defino una densidad
n minúscula de carga por unidad de volumen, la n total me va a quedar, que es la n por el volumen. Pero el volumen de este cilindro, ¿quién es? El volumen de este cilindro es el área de la base por la altura. El área de la base, ¿quién es? S. ¿Y la altura quién es? Esta L. Pero esta L estamos viendo que es ¿quién? V por incremento de T. Es decir, que aquí tenemos que colocar V por incremento de T. Es decir, que N, que es el número total de partículas cargadas, se puede expresar como el número de partículas por unidad de superficie, el número de partículas por unidad de volumen, por el volumen. Y el volumen de este cilindro, si nosotros nos fijamos, va a ser la velocidad que llevan los electrones que la atraviesan por el incremento de tiempo, es decir, esta es L, y esta va a ser el área de la base. Es decir, que la intensidad queda como N por S por V por incremento de T, Q partido incremento de T. Donde N es el número de partículas por unidad de volumen, en este caso electrones. S es la sección del cilindro, del conductor. V es la velocidad promedio. Incremento de T es el tiempo que tardan estos electrones en atravesar este volumen. Y Q es la carga de cada electrón, o de cada partícula en general. Aquí estamos viendo que incremento de T arriba y incremento de T abajo se me van a ir. Es decir, vamos a explicarlo desde el principio. Supongamos que en el conductor existen n electrones por unidad de volumen. Es una definición de densidad de volumen, densidad volumétrica de partículas. El número de ellos que atraviesa la sección S en un intervalo de tiempo multiplicado por la carga de cada electrón nos dará la carga total. Es decir, que para calcular la carga total tendremos que multiplicar N por Q. Tendremos que multiplicar N por Q. Y tengamos en cuenta que aquellos que requieran un tiempo mayor a dicho intervalo pasarán, pero en otro intervalo de tiempo posterior. De esta manera, el número de electrones que pasan estarán contenidos en un cilindro S y longitud L. El cilindro S, sección S, y longitud L, que es V por incremento de T. Entonces la intensidad será incremento de Q partido incremento de T, N por Q partido incremento de T, y esto será, como hemos visto, N será N por S por V por incremento de T por Q, y todo esto partido por incremento de T. Bien, entonces vamos a expresar esto, vamos a expresar este resultado, pero de forma vectorial. Para expresar el resultado de forma vectorial tendremos en cuenta lo siguiente. Voy a asignar un vector unitario U y voy a multiplicar la intensidad por este vector unitario U. Entonces me quedaría I por U, donde U es un vector unitario con esta dirección y sentido. Y si yo multiplico aquí a la izquierda y a la derecha, también me va a quedar V por módulo de U. Pero V por módulo de U lo voy a poder englobar en V. Este es un vector que tiene de módulo V y de dirección y sentido la U, el vector unitario que yo he multiplicado aquí. No olvidemos que la I me quedaría esta expresión. O sea, tenemos que tachar estas dos y me quedaría NSVQ. Repetimos, NSVQ igual a NSVQ. Multiplico aquí por mu vector unitario y aquí por mu un vector unitario y me queda esto. Los vectores son del mismo sentido que la corriente eléctrica. Es decir, cuando por un hilo situado en el interior de un campo magnético circula una corriente, existe una fuerza ejercida sobre el conductor que es la suma de las fuerzas magnéticas sobre las partículas que se mueven por el hilo, ya que el campo magnético es uniforme. Es decir, que tendré que yo sé que una partícula en el interior, de un campo magnético, pues si está en movimiento, sufre una fuerza. Pues todas las partículas que vayan por mi conductor rectilíneo sufrirán esa fuerza. Habrá que sumar todas esas fuerzas.
Repetimos. La fuerza, o sea, una partícula que se mueve en el interior de un campo magnético sufre una fuerza que es Q por V por B. Pero yo en un hilo conductor no tengo una única partícula, tengo un montón de partículas. Entonces tendré que sumar para todas las fuerzas. Dicho de otra manera, aquí lo tenemos, aquí lo podemos apreciar. Aquí lo podemos apreciar. Si el conductor posee una longitud L, la fuerza ejercida sobre dicho conductor será fuerza igual a sumatorio de todas las cargas por su correspondiente velocidad vectorialmente por B. Pero el sumatorio de todas las cargas ya lo sabemos cuánto vale, que es NSL Q VB. Ahora yo hago aquí una pequeña modificación. A N, S y Q acabo de mostrar antes que era la intensidad. Entonces en vez de escribir N, S y Q escribo intensidad por L por V por B, ¿vale? Donde he tenido en cuenta el vector unitario, es decir, N, S, Q y V se puede sustituir por I y por mu. Entonces me quedaría esta expresión, y si yo ahora uno estos dos, me quedaría, que se puede hacer, si yo ahora uno este producto, esto es un escalar, por esto es un vector, me quedaría I por L por B. Entonces, en un conductor rectilíneo de longitud L, por el que circula una intensidad de corriente I, situado en un campo magnético uniforme, experimenta una fuerza magnética perpendicular a él y al campo, y la expresión será esta. Fijémonos que es muy parecido, se parece bastante al caso para una única carga. Para la única carga era QVB, y aquí para un conductor será I, intensidad, de alguna manera está relacionado con la carga, por L, que es la longitud de quién, del vector, con carácter vectorial, perdón, del conductor, por B. Evidentemente la fuerza, ¿cómo va a ser? Perpendicular a quién, a L y a B, es decir, es una expresión que se parece mucho a mi fuerza, mi expresión de fuerza para una carga. F era igual a QVB, y aquí voy a tener que F va a ser igual a IL por B, donde I es la intensidad de corriente y L es la longitud de mi conductor rectilíneo, pero al que se le ha añadido un carácter vectorial, ¿vale? En el caso particular de que el conductor y el campo formen un ángulo de 90 grados, entonces la fuerza alcanza su valor máximo. Es decir, si θ igual a pi partido por 2, L es perpendicular a B, entonces F será igual a ILB. Es decir, máximo valor cuando la L y la B son perpendiculares. Y si la L y la B son paralelas, pues aplicándolo esto mismo, el seno de 0 vale 0, tendremos el mínimo valor, ¿vale? Como ejercicio se propone al alumno que calcule la fuerza que actúa sobre un conductor de 10 centímetros de longitud recorrido por una intensidad de 5 amperios. Si lo introducimos en un campo magnético de 2 teslas. Y esto habría que hacerlo A, en el caso de que esté perpendicular a la línea de campo, y B, paralelo a las líneas de campo. Bien, eso para hacer como ejercicio. Vamos a explicar ahora el galvanómetro de cuadro móvil. Bueno, pues el galvanómetro de cuadro móvil consiste en lo siguiente. Consiste básicamente de un conjunto de espiras, aquí las tenemos, conjunto de espiras, que constituye una bobina, que se puede mover dentro de un campo magnético. Aquí tenemos mi campo magnético. El campo magnético creado por ese imán. Y de un resorte, es decir, tenemos, por tanto, un conjunto de espiras, una bobina, en el interior de un campo magnético. Y este se puede mover. Y de un resorte que tiene por misión oponerse a tal movimiento. Aquí tenemos un muelle recuperador que se opone al movimiento, ¿verdad? Este es un muelle que se opone al movimiento de este sistema. Unida a la espira hay una aguja que desliza sobre una escala graduada. Aquí tenemos una aguja que desliza sobre la escala graduada.
El campo magnético es uniforme a los lados verticales de la espiral. El campo magnético es uniforme aquí y aquí. Sobre dichos lados, aquí tenemos el dibujo, pero vamos a hacerlo para una sola espiral. Lo que habría que tenerlo en cuenta para el conjunto, pero el efecto es para una sola espiral, para entenderlo. Aquí aparecería mi sentido de mi corriente, aquí es el sentido de la corriente. Sobre este aparecería una fuerza F sub 1, porque el campo magnético sabemos que hacia acá, el campo magnético está dirigido en esta dirección. Entonces la fuerza F sub 1 vendría hacia afuera, aplicando la regla de la mano derecha, la F sub 1 vendría hacia afuera. Y aquí la intensidad, si nos fijamos, tiene sentido contrario a esta otra intensidad. Entonces la F sub 1' iría hacia dónde, hacia adentro. Aquí habría sendos pares de fuerza, pero claro, el sistema no puede girar en este sentido, está fijo por un eje y solo es posible el giro. Entonces esta F sub 1 y esta F sub 1', que evidentemente en módulo tienen que ser igual, en dirección también, pero en sentidos opuestos, va a producir un par de fuerzas que me va a producir un giro, es decir, la espiral va a girar, esta espiral va a girar. Entonces, como estamos viendo, el campo magnético es uniforme, perpendicular a los lados verticales de la espiral, y aquí tenemos B, aquí tenemos B, esta es la intensidad en este sentido para abajo, esta es la intensidad para abajo, aquí va para arriba, luego una fuerza va a ir saliendo fuera del plano de la pizarra, otra va para adentro, y esto va a producir un giro. Sobre dicho lado aparecen dos fuerzas iguales y opuestas, F1 y F1', que originan el giro de la espiral. Al circular una corriente por la espiral, esta realiza un giro. Este giro es proporcional a la intensidad de corriente. Evidentemente, a mayor intensidad, mayor va a ser el valor de la fuerza, mayor va a ser el giro. Por tanto, midiendo la desviación angular de la bobina, que la podemos medir aquí, con esta aguja, midiendo la desviación angular de la bobina, podemos determinar la intensidad de la corriente que la atravesó. Midiendo esta marca de aquí, podemos determinar la intensidad. La escala puede graduarse de forma que la aguja solidaria a la espiral indique directamente el valor de la intensidad. Bien, bueno, pues este es el fundamento del galvanómetro de cuadro